Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y hermanas, apreciados amigos. Estamos muy contentos de que hayan decidido sintonizar nuestro programa. Me gustaría saber. Este es un programa de preguntas y respuestas a donde los televidentes nos mandan las preguntas y nosotros hacemos la investigación y hasta donde sea posible respondemos las preguntas. Quiero darles la dirección electrónica a donde pueden escribir para que ustedes envíen las preguntas a nosotros. Está en la pantalla tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. No olviden enviar sus preguntas, comentarios y estaremos contentos de hacer caso a las sugerencias que nos envíen y también a contestar sus preguntas. Tengo conmigo al pastor Luis Fernando Manrique, pastor de la parroquia de Oakland, 4 iglesias en el distrito. Sí, señor. Siempre es un placer tenerlo con nosotros, pastor, y si puede tener una oración, lo agradezco mucho. Claro que sí, vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por el privilegio de estar delante tuyo en esta hora y sobre todo al abrir tu palabra, poder deleitarnos en ella, aprender de ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu sea derramado con poder ahora, que toque nuestras vidas y corazones. Usa con poder al pastor Esteban Bor para que él pueda presentar, Señor, de la mejor manera la exposición de tu palabra, dando respuestas adecuadas a las preguntas que hacen las personas que nos observan y a este servidor, quien le acompaña en el panel, para que juntos podamos ser instrumentos en tus manos. Pero que tu nombre sea exaltado, oh, pues, Señor. También te pedimos por cada oyente, por cada persona que nos ve, por esos links que ellos envían a sus amigos, a sus familiares, para que otras personas escuchen respuestas a estas preguntas, por el crecimiento de tu obra en el mundo y por la preparación para la segunda venida de Cristo. Ayúdanos a prepararnos para aquel momento en Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pastor, tenemos en realidad 3 preguntas que están relacionadas una con la otra. Okay. Voy a presentar las 3 y entonces vamos a contestarlas, no sé si una por una o tal vez todas en conjunto porque están relacionadas. La primera pregunta es, si ascendió Jesús al cielo, al lugar santísimo, o si ascendió al lugar santo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, y en realidad es más bien un comentario, Cristo en la cruz borró nuestros pecados, así que no hay necesidad de juicio investigador. Okay. Es una declaración, no una pregunta. Y estos versículos que dan aquí, Hechos 3, 19 al 21, Hechos 2, 38, comprueban que nuestros pecados han sido ya borrados. Así que ¿para qué un juicio investigador? Yeah. Y la tercera pregunta es que la doctrina del juicio investigador echa por tierra la doctrina de la justificación por la fe. Esas son las 3 preguntas relacionadas, así que tal vez tomemos la primera pregunta. Si Jesús ascendió directamente al lugar santo o al lugar santísimo, ¿qué podemos decir de eso? Bueno, pues indiscutiblemente cuando Jesús asciende al cielo, asciende al santuario que está en el cielo. Y quizás debemos comenzar por ahí, mirando un poco en el libro de Hebreos, para que la palabra de Dios nos pueda hablar al respecto. Vamos a Hebreos capítulo 8, el versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, y desde allí pues comenzaremos a desarrollar el tema. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y él es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pues lo que tenemos aquí es que Jesús ascendió como sumo sacerdote. Si Jesús asciende como sumo sacerdote, el sumo sacerdote tiene la posibilidad de moverse en cualquiera de los 2 espacios, ¿verdad? Tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, sí, porque era lo mismo que sucedía aquí en el planeta Tierra. Correcto. Pero la pregunta es si Jesús se presentó al lugar santísimo. Al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote en la tierra una sola vez en el año, el día del Yom Kippur, para poder ofrecer la propiciación por los pecados del pueblo durante todo el año. Y la propiciación es el mismo Cristo al subir al reino de los cielos.
Él mismo se convirtió en la propiciación por nuestros pecados. Él era ese Cordero, como Juan el Bautista, pastor, lo presenta en Juan 1:29, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesucristo asciende para presentar la propiciación por todos. Hay una cita de la hermana Huay, a ver si recuerdo, quizás usted sabe más en dónde está que yo, que hace referencia a que Jesús en el cielo presentó su sangre delante del trono celestial, ¿verdad? Sí, eso está en las últimas 3 páginas del Deseado de todas las gentes. Correcto. Así que eso bien podría ser interpretado como el hecho de que Jesús entró al santuario celestial para presentar la propiciación por los pecados de toda la humanidad. ¿Usted qué opina de eso? Sí, claro, la pregunta es si Jesús fue directamente al lugar santísimo. Okay. Porque el propósito de los que enseñan eso es decir que Cristo no entró en 1844 al lugar santísimo, sino que entró allá cuando ascendió al cielo. Ya entiendo, ahora ya entiendo. Esa es la pregunta clave, sí. Porque la Iglesia Adventista enseña que el Señor Jesucristo cuando fue al cielo entró al lugar santo y luego en 1844 entró al lugar santísimo para desempeñar una obra de juicio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, es lo que describe Daniel en el capítulo 7, la obra de juicio que comenzó en el cielo. Ahora, claramente el libro de Apocalipsis indica que entró al lugar santo. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 1. Apocalipsis, el capítulo 1. Y vamos a notar que en el capítulo 1 hay 7 candeleros. Claro. ¿Dónde se encontraba el candelabro de 7 brazos? En el lugar santo. En el lugar santo. Y en el capítulo 1 Jesús está caminando en medio de los 7 candeleros. Sí, correcto. Que era lo que el sumo sacerdote hacía, según el libro de Levítico. El sumo sacerdote era responsable de estar seguro de que hubiese suficiente aceite para que las lámparas nunca se apagaran. Perfecto. Debía hacer eso mañana y tarde el sumo sacerdote. Así que había una función sumo sacerdotal en el lugar santo del santuario. Así que en el capítulo 1 que muestra al Jesús glorificado, ya Jesús está en el cielo, porque la descripción que se da en el capítulo 1 versículos 12 y 13. Y el versículo 13 y 14 dice, tenía una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, que es la vestimenta del sumo sacerdote. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana limpia, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y con una voz de estruendo. Claramente es el Cristo glorificado, pero Él no está delante del arca. No. Cuando ascendió está entre los 7 candeleros. Otra evidencia se encuentra... Pastor, permítame leer para beneficio de quienes nos ven el versículo 12. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Exacto. O sea, ahí está Jesús moviéndose en el lugar santo. En el lugar santo. Y luego cuando uno va al capítulo 5, en realidad vamos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo, nuevamente el versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Así Correcto. Que nuevamente están las 7 lámparas. Y luego en el capítulo 5 y el versículo, a ver aquí, el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, es decir, Jesús ya había muerto y había ascendido, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nuevamente, son los 7 candeleros, son los 7 espíritus. Y luego cuando uno va al capítulo 8, uno encuentra que Jesús está parado delante del altar de incienso. ¿Dónde quedaba el altar de incienso? En el lugar santo. En el lugar santo. Dice otro ángel, versículo 3, otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que Jesús está ministrando en el lugar santo, según
el libro de Apocalipsis, está entre los 7 candeleros y está en el altar de incienso, ministrando las oraciones del pueblo de Dios. Así que claramente Jesús no fue al lugar santísimo, el Señor Jesucristo fue al lugar santo. Ok, entonces veo que está claro esto. Sin embargo, me da la impresión que el propósito de la pregunta es, ¿cuándo presentó Jesús su propiciación ante el trono en el cielo como el cordero que fue inmolado? Entonces, no sé si el propósito es, yo entiendo el concepto, que ellos quieren ahora decir que Jesús no entra en el año 1844 al lugar santísimo. Exacto. Lo tengo claro. Pero quizás ellos están tomando el hecho de que Jesús entra de una vez y se presenta ante el Padre y dice, ya morí por el hombre. Y eso es lo que toman como propiciación. Yo creo que lo uno no es incompatible con lo otro. El hecho que Jesús haya ascendido y se haya presentado como el nuevo sumo sacerdote y que haya hecho el trabajo que hizo, no tiene nada que ver o no es incompatible con la idea de que Jesús en 1844 pasó, porque es que lo que comienza en 1844 es el cumplimiento de la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Apocalipsis 8:14, donde es allí que el santuario comienza a ser purificado. El santuario era purificado solo el día de Yom Kippur, así que el decir que Jesús entró directamente al lugar santísimo no es congruente con el cumplimiento profético. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, absolutamente. Ahora, aquí viene el punto importante. Según lo que vimos en el capítulo 1 y también el capítulo 5 y el capítulo 6, Jesús estaba ministrando en el lugar santo, donde está el altar de incienso y donde está el candelabro. Pero algunos dicen, bueno, pero ahí dice que los 7 candeleros estaban delante del trono. Y el trono de Dios es el arca del pacto, sí, en el lugar santísimo. El problema con ese argumento es que cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó con su Padre en su trono, según Apocalipsis 3:21. Pero luego, en el capítulo 11 y el versículo 19, dice que se abrió el templo en el cielo y se vio el arca del pacto. O sea que claramente hay un movimiento entre los primeros capítulos de Apocalipsis y el capítulo 11, donde finalmente se abre el lugar santísimo, que significa que antes estaba cerrado, se ve el arca del pacto. ¿Qué día en la historia de Israel se veía el arca del pacto? El día del Yom Kippur. En el día del Yom Kippur, una vez al año, al final del año. Así que el libro de Apocalipsis nos deja ver claramente que el Señor Jesucristo no entró directamente al lugar santísimo, fue al lugar santo, comenzó su ministerio allá y luego entonces en 1844 comenzó o añadió, mejor dicho, una nueva obra. No es que dejó de interceder por los pecados de su pueblo, no es que ya no impartía luz a su pueblo, continuó haciendo la obra del lugar santo, pero añadió la obra de juicio en el lugar santísimo. Pastor, tendríamos que ser cuidadosos de analizar el hecho de que el santuario terrenal era solo una sombra de lo que sucede en el santuario celestial. El santuario terrenal describe a grosso modo lo que sucede en el santuario celestial, pero es indiscutible que lo que sucede en el santuario celestial tiene más connotaciones, es más grande, es más sublime, claro. Hay más actividades que lo que apenas describe la figura del santuario terrenal. Por eso podríamos caer en el error. Yo no le veo problema, por ejemplo, a decir que Jesús subió y se sentó a la diestra del Padre, pero cuando Él se sentó a la diestra del Padre, no se sentó en ese momento a ejecutar juicio. El momento del juicio viene posteriormente, como nosotros lo creemos, al cumplimiento de las 2030 tardes y mañanas. Sí. Entonces, para mí no es incongruente, no sé qué piensa usted, el hecho de que Jesús se siente a gobernar con el Padre en el cielo, porque Él tiene que ministrar, parte de ese gobierno es ministrar a los seres humanos, es recibir las oraciones de los seres humanos, ¿cierto? Por eso la representación que aparece en Apocalipsis 5 sobre el incienso. Entonces, no lo veo incongruente. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Es que el sentarse a gobernar con Cristo, el sentarse en su trono, es solamente hasta después de 1844? Ahora, el problema es que Elena White tiene una visión que se encuentra en Primeros Escritos, página 52 a la página 54, donde ya dice, vi un trono y sobre el trono estaban sentados el Padre y el Hijo.
Ese es un trono. Por eso hay dos tronos, uno el santo y uno el santísimo. Y luego dice, vi que el Padre se levantó del trono y luego en un carruaje de fuego fue llevado al lugar santísimo. Luego dice que el carruaje regresó, el Señor Jesucristo se montó en el carruaje y fue a donde el Padre estaba sentado en el lugar santísimo. Que esa escena, la hermana White no está inventando porque está en Daniel 7, donde dice que el anciano de días se sentó, los libros se abrieron y luego dice el Hijo del Hombre viene sobre las nubes a donde está el Padre. Así que en el lugar santo hay un trono y en el lugar santísimo el arca del pacto es otro trono. Cuando Jesús ascendió se sentó a la diestra del Padre en el lugar santo y cuando se movió se ubicó con el Padre en el lugar santísimo del santuario. Esa visión comprueba de que hay dos tronos, uno en el santo y el otro en el santísimo. Okay, así que queda aclarado ese punto. Sí. Ahora, lo otro es, la segunda pregunta tiene que ver con Cristo borró nuestros pecados, así que no hay necesidad de un juicio investigador para investigar los pecados del pueblo de Dios, porque ya todos los pecados están borrados. Sí, encontré, y cita allí Hechos, el capítulo 2, el versículo 38, ¿verdad? Y Hechos 2:38, después de que Pedro predica ese tremendo sermón y lleno del Espíritu Santo el día del Pentecostés, la gente le pregunta a él en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y aquí está la clave, el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Indiscutiblemente, cuando alguien se bautiza, sus pecados son perdonados. No fueron perdonados en la cruz. Eso está muy claro, está muy claro en la Biblia. Sí, se hizo provisión en la cruz. La cruz hace provisión. Pero se reclama la provisión en el momento en que la persona entrega su vida a Cristo. Exactamente. Ahí, cuando la persona entrega su vida a Cristo, ahora es que sus pecados son perdonados. Pero el asunto es que a partir de allí, de que la persona es bautizada, se abre una nueva página en su libro. Y es que aún después del bautismo se cometen otros errores y se cometen otros pecados. Entonces, esos pecados posteriores al bautismo, pues, ¿qué pasa con ellos? Pues ahí es donde el pecador se acerca al Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, y es la propiciación no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Ya han sido perdonados nuestros pecados, pero luego nuestros pecados siguen siendo perdonados en la medida que los cometemos, los confesamos, nos arrepentimos y recibimos otra vez de la provisión. Y los pecados entran, o sea, los pecados van del pecador a la víctima, se sacrifica a la víctima, luego se lleva la sangre al lugar santo, se pone en el velo, que significa que el pecado se está transfiriendo del pecador a la víctima al santuario. Correcto. Y en el día de expiación, entonces es purificado el santuario de los pecados que entraron al santuario por medio de la sangre del Cordero. La Biblia no enseña que Cristo perdonó los pecados de todos en la cruz. La Biblia no enseña eso. Fíjese lo que dice Hechos 5:31. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra. Está hablando de que Jesús ya ascendió al cielo. Se sentó a la diestra del Padre. Y luego dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Está dando perdón de pecados en el cielo después de haber muerto en la cruz. Así que no los perdonó en la cruz. Correcto. Y en todas partes de la Biblia, ese famoso texto en Proverbios, el que confiesa sus pecados, ¿qué dice? El que confiesa sus pecados. Dice en 1 de Juan, el capítulo 1, dice, si confesamos, Primera Juan 1:19, si confesamos, 1:9. yo dije, si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuándo viene el perdón? ¿En la cruz o cuando nos apropiamos de lo que hizo Jesús en la cruz? Cuando nos apropiamos de lo que hizo Jesús en la cruz. Ahí dice claramente, si confesamos, claro, si el pecador confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados a base del sacrificio que hizo Jesús en el pasado. Es que el que no confiesa, pastor, no puede ser perdonado.
Y de paso, hay personas que creen eso, que es el famoso universalismo, que Sí. todos vamos a ser salvos, ¿no? No importa si no lo confiesa. La Biblia es clara en que es necesario confesarlos para poder ser perdonados. Creo que otro texto, no estoy seguro si tengo el texto correcto aquí, pero a ver aquí. No, no es el texto que estaba buscando, pero claramente la Biblia enseña que los pecados son perdonados cuando la persona reclama a Cristo como Salvador personal, reclama el pago que Él hizo en la cruz del Calvario por los pecados de esa persona. Y quizás, pastor, agregar algo, ¿no? Usted lo comentó ahora, que los pecados son transferidos del pecador a la víctima y de la víctima por su sangre al santuario. Correcto. Eso sucedía en el santuario terrenal. En el santuario celestial, pues los pecados son transferidos a Cristo, que es víctima, es propiciación, y son transferidos al santuario porque los ángeles, quienes registran en los libros del cielo, pues dejan registrados los pecados. Realmente el cielo está manchado con nuestros pecados en estos momentos. Y la obra de juicio, la obra de purificación que comenzó en 1844, pues es la obra de comenzar a hacer juicio sobre cada persona para que cada caso se dictamine. Si pidió perdón por todos los pecados, fue declarado inocente. Si no pidió perdón por sus pecados, pues es declarado culpable y entonces ahora así es como se desarrolla el juicio. Sí, el asunto es que el propósito del juicio es demostrar si el arrepentimiento del pecador fue genuino o no. Ese es el propósito. Porque hay mucha gente que tiene lágrima de cocodrilo, donde meten sus pecados al santuario, oran, oh, perdóname, Señor, pero su corazón no es sincero. Y por lo tanto hay que examinar los registros de los que profesaron a Jesús para ver si fueron creyentes genuinos o no, para revelarle al universo. Nosotros tenemos varios ejemplos de eso en la Sagrada Escritura. Tenemos la historia de los dos deudores. El primer deudor, que debía una suma que nunca podía pagar, el amo le pagó toda la deuda, le perdonó toda la deuda. Dice, le perdonó la deuda. ¿Y luego qué hizo ese reo? No le perdonó la deuda no perdonó a su súbdito. Yo pregunto, ¿le revocaron el perdón? Claro, sí, señor. se lo revocaron. Porque presumió de la gracia del Señor. Hay muchos cristianos que presumen de la gracia de Dios, es decir, reclaman la gracia, pero no están dispuestos de que el Espíritu Santo transforme y cambie sus vidas. Y también en Ezequiel, estábamos mencionando antes de comenzar el programa, Ezequiel, el capítulo 33 y el versículo 13 al 16. Dice, si una persona hace bien y luego hace mal, todas las buenas obras que hizo se le van a quitar Bueno y viceversa. Sería bueno leer ese pasaje. Este es un pasaje muy contundente, pastor. Y de paso, quiero decir que esto no entra en conflicto con la justificación por la fe. No. De ninguna manera, pero primero leamos el pasaje. Ezequiel 33, desde el versículo 13 vamos a leer. Cuando yo diga al justo, de cierto vivirás, pero él confiando en su justicia actúe con iniquidad, ninguna de su justicia será recordada, sino que morirá por la iniquidad cometida. Analicemos esa primera parte. Si alguien durante 40 años fue justo, si alguien se bautizó, entregó su vida al Señor y fue un fiel cristiano, digámoslo así, pero en el último momento de su vida decide vivir una vida de pecado, de nada le sirvieron esos 40 años de justicia. Y sigue diciendo, y cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, actúa sinceramente aquí, y actúa conforme al derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda robada, devuelve lo que haya robado y camina en los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de los pecados que había cometido, actuó conforme al derecho y la justicia y vivirá ciertamente. Sí. Tenemos Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Inclusive, dice, muchos en ese día me dirán, no profetizamos en tu nombre. Obviamente son personas que profesaron ser cristianas. No hicimos milagros en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Es decir, que profesaban ser seguidores de Jesús, pero en el día del juicio se demostró que no eran. Ahora, hay textos claros que hablan del juicio investigador. Oh, sí, claro. Tenemos, por ejemplo, eso hay que buscarlo rápido porque el tiempo vuela.
Tenemos, por ejemplo, la historia, y solo lo voy a mencionar en Mateo 22 y el versículo 1 al 14, la parábola del que se infiltró en la fiesta de bodas sin el manto. Sí. Obviamente eso no está pasando después de la segunda venida, que alguien se infiltró al cielo. Eso está hablando de una investigación de los mantos antes de la segunda venida. Y dice que el rey salió a mirar a todos los que aceptaron la invitación, todos los huéspedes, que son los que profesaron a Cristo. Y ve a uno ahí que está colado, que no tiene el manto, y lo echa afuera. Ahí claramente enseña el juicio investigador. Así que hay abundantes textos en la Biblia que indican, Hebreos 9 y el versículo 23, dice que las cosas celestiales tienen que ser purificadas como las cosas terrenales. Es decir, el santuario celestial tiene que purificarse también. Claro. Así que hay abundante evidencia en la Biblia de un juicio investigador. No nos quita la seguridad de salvación. No nos quita la posibilidad cada día de estar seguros que hemos recibido el perdón, al menos que nosotros no seamos sinceros en nuestro arrepentimiento. Es decir, mucha gente confiesa con lágrimas de cocodrilo porque no quieren sufrir el castigo. Pero cuando una persona en verdad se arrepiente, entonces Dios va a mostrar en el juicio si esa persona en verdad se arrepintió y lo demuestra en sus frutos. Y pastor, lo otro es que nosotros somos salvos y recibimos el perdón por gracia. Nosotros somos inmerecedores de la salvación. ¿Qué he hecho yo para obtener la vida eterna? Exacto. ¿Qué he hecho yo para poder disfrutar de una vida sin muerte, sin dolor, sin sufrimiento, sin angustia? Nada. Eso es un regalo de gracia. O sea que no hay ningún conflicto entre la justificación por la fe. Correcto. Con la verdad acerca del juicio investigador. No nos sentimos amenazados por el hecho de que nuestros nombres aparezcan allá en el juicio, porque abogado tenemos que es Cristo Jesús. Tenemos un mediador. Amén. Que nos representa allá. Bueno, queridos amigos, el tiempo vuela cuando uno está disfrutando de la discusión. Ojalá que la conversación hoy haya aclarado algunas dudas en algunas mentes. Queremos agradecerles por sintonizar regularmente este programa. Que Dios les bendiga. Muchas gracias y nos vemos en la próxima, Dios mediante. Bendiciones.